Buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompañan tres ilustres personajes de nuestra iglesia pasada y presente, y ojalá que futura, para presentarnos un libro que han escrito a limón con, creo que son 29 personajes, Curas Obreros, el sacerdocio al lado de los pobres, de R Editorial. Hoy nos acompañan José Centeno García, Luis Díaz Maestro y Julio Pérez Pinillos. Nos vienen a contar pues su experiencia vital como curas obreros y también las razones de este libro. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Si queréis, pues quien quiera comenzar, contadme un poco, tal vez tú cuéntanos cómo empieza, cómo surge esta idea de este libro. El colectivo de curas obreros de España, ante la situación actual de que no hay ninguna publicación en España sobre los curas obreros, desde el año 60, que se hicieron publicaciones de los curas obreros franceses, decidimos publicar algunos libros de curas obreros. Decidimos publicar 3 libros. Uno que salió el año 2004, que es Los curas obreros en España de Julio. Es una crónica de las reuniones que hemos tenido. Otro compañero de Sevilla publicó sobre la ideología, la espiritualidad de los curas obreros en el 2005. Y el que sale ahora, que son historias de vida. 29 curas obreros han escrito su propia vida como curas obreros, como obreros y como curas, y su proceso. Con la finalidad de divulgar y dar a conocer que existe una realidad de curas obreros en España, que alrededor son de unos 150 actualmente. Y que al hilo de la vivencia de cada uno y el testimonio de cada uno, lo que sí va saliendo es qué tipo de iglesia, qué tipo de sociedad comprometida con el Evangelio, qué tipo de ministerio, qué tipo de cura tenemos que ir procurando para ser fieles a ese Evangelio. Al hilo de los testimonios va saliendo todo esto. Luis, cuéntanos, vamos a hablar un poquito de la experiencia concreta de cada uno de vosotros. ¿Cuál es tu experiencia como cura obrero? Yo arranco la experiencia de cura obrero en el conocimiento del movimiento obrero cuando llega Cardin, el fundador de la JOC, sí. Nos lanza un poco una perspectiva a los seminaristas hacia el mundo nuevo y en el que la juventud sobre todo y era la base de ese movimiento obrero que en el futuro iba a ser en aquel momento el que iba a dirigir la realidad mundial, ¿no? Entonces el planteamiento es que nosotros conectamos con Bélgica, vemos el movimiento obrero en Bélgica, en España no se podía haber desarrollado nada, vemos cómo se están haciendo presente la gente joven y los obreros también adultos dentro del movimiento obrero, cuál es su presencia y cómo se sitúan. También un poco al volver por Francia también vemos a los curas obreros franceses que arrancan de la experiencia que tuvieron en su contacto de la ruptura de ese muro que había entre el mundo obrero y los curas, precisamente porque se pusieron al ser deportados a Alemania. Entonces tenían que trabajar con los demás obreros que llegaban allí. Y esa vivencia del trabajo y de la comunicación humana rompe precisamente esa ruptura que había entre eso. Y esa experiencia que la trasladó después al volver a Francia y después a España para estar conectando con la gente en esa postura. Julio, cuéntanos tu experiencia. Mira, pues yo soy de Palencia y soy cura rural. 2 años en una comunidad totalmente de pueblo pequeño de Palencia. Se queda aquello sin gente y tengo que mirar hacia donde van ellos, a las ciudades. Y aquí descubro otro mundo. Llego a Vallecas, el párroco que me recibe dice: Julio, vienes de una cultura diferente, sabe estar, aprende a estar, el mundo obrero es diferente, no quieras tener mucha prisa, pero sí observa cómo vive la gente. Y era la gran inmigración, estoy hablando del año 65, 66, la gran inmigración de los pueblos y tal, ¿no? Entonces descubro que vale la pena compartir la vida de esa gente y seguir los pasos que esa pastoral que llevaba dentro me fuera pidiendo. Entonces de ahí descubrimos que habría que ir a ganar la vida como todo el mundo, era el primer objetivo. Segundo objetivo, había que compartir las luchas y las dinámicas del mundo obrero, participar en todas sus organizaciones y entrar no solo en el mundo obrero como para ganar la vida, sino para, de alguna manera, vibrar
con lo que son los contenidos y las organizaciones obreras. Ahí entramos en los sindicatos, otros entraron incluso, diríamos, en ciertas organizaciones de carácter más político, por entender que el Evangelio debe de madurar, o va a madurar, a través de la concreción histórica, o lo que llamamos las mediaciones. Las mediaciones de la fe pasan por las mediaciones políticas, por las económicas, por las mediaciones sociales. Y eso es lo que a mí me ha metido de lleno. Pues he estado en una fábrica 23 años, me echaron de la fábrica, mucha gente, entre ellos yo, hemos tenido que estar en la represión, en las cárceles, sobre todo el gran Mariano Gamo, que falta aquí hoy, que tenía que estar, ¿no? Gente que en pura consecuencia del compromiso ha ido a donde la vida le llevó, ¿no? Yo creo que desde ahí, 23 años ahí, y luego, una vez que me echaron, busqué el trabajo en la enseñanza. Y con tiempo libre, pues estoy en una parroquia dedicando la energía que aún creo que tengo. Una parroquia obrera de Vallecas, siempre estaba en Vallecas. José, tu experiencia de cómo llevar el Evangelio y la fe al mundo obrero. Yo entro en el mundo obrero en el año 65-66, que estoy un año en Francia. Ya nos adelantábamos a los tiempos y íbamos a hacer las prácticas al terminar la carrera a parroquias y con curas franceses. Y allí conozco de cerca al mundo obrero en la gran ciudad de Lyon y Saint-Étienne, totalmente obrera. Y entonces allí surge yo buscaba cómo ser cura en el mundo de hoy, lo del culto solo no me iba. Y allí entonces me integro ya en lo que son la Juventud Obrera Católica, los movimientos apostólicos se llaman de Acción Católica, y estoy en Medina del Campo, en Valladolid. Y entonces el ser asesor religioso conciliar, como decíamos, de los jóvenes trabajadores y de adultos, ves que es un momento en que estás desde fuera aconsejando, enseñando, y entonces hay un momento con los militantes, la gente te dice, bueno, sí, pero tú al fin y al cabo tienes un salario del Estado y al final tienes otra vida distinta, eres soltero y no es una inserción suficiente. Sí. No es una inserción suficiente. Yo me daba cuenta de esto, entonces yo me caso en el 76 y estoy 23 años trabajando en un banco. Entonces el paso lógico es el ser uno de tantos, con la vida diaria de vivir en un piso y una familia y participar en todas las ventajas y desventajas que tiene los trabajadores, porque hay que traducir al lenguaje de la calle, porque el lenguaje de la iglesia es muy eclesiástico, no se entiende lo muy que duro se de dice. entender Entonces prefiero decir al pan, pan, al vino, vino, que está bien. Y entonces eso es una cosa que se aprende conviviendo con la cultura donde estás. Los curas obreros tuvieron su auge, digámoslo así, coincidiendo con los años del concilio, los años 60, 70, también con una situación en España pues complicada, los estertores, o todavía no, pero la parte final del franquismo. ¿Qué pasa después? Quiero decir, llega la democracia, también estamos viendo que el Concilio Vaticano II, a partir de los años 80, pues como que se frena, digámoslo suavemente. ¿Esa vitalidad de los curas obreros se desvanece? Con la democracia viene la desilusión de los años 80, que afecta a toda la sociedad, y entonces en la Iglesia los curas obreros ya no son protagonistas, ni el mundo de la Iglesia comprometido, sino ya se entra en la normalidad. Y los curas obreros nos quedamos en la normalidad de una sociedad que se colabora como todo el mundo y ya no son tan visibles para los medios. Y incluso para la Iglesia, que entra en una recesión, quieren ser olvidados. En España la Conferencia Episcopal nunca nos ha reconocido, no así como en Francia, excepto en Cataluña, que allí tiene un reconocimiento. Entonces entramos en ese dinamismo, pero que han seguido existiendo y nos hemos ido adaptando. Hoy día los curas obreros, hoy ser un obrero fijo es un poco privilegio. Entonces la línea que hoy de los curas obreros de nuestra edad, que se han ido adaptando, pues otros están trabajando a veces en organizaciones, empresas de reinserción social, con emigrantes. Alguna cosilla, ya que has citado el no apoyo, sin embargo ha habido obispos de una categoría como Alberto Iniesta
como Nicolás Castellanos, como Pedro Casadelga, Usarrais, que directamente han querido aportar su apoyo. Esto es muy importante. He traído aquí, con lo que se abre el libro mío, una cita de Iniesta. Sois los curas obreros, los exploradores de la tierra prometida, que nos anunciáis el lugar en el que Dios está preferentemente. La pregunta no es si hay que hacer pastoral obrera, sino que hacer pastoral burguesa. Entonces, resaltar que es verdad que la gran jerarquía española, la general jerarquía española, no ha admitido esto porque da la impresión de que sospechan que hay una ideología que no es la ideología dominante de la Iglesia, pero es verdad que ha habido gente profética de una categoría como los que acabo de citar, que han dicho adelante con esto porque es una fuerza tremenda. El Evangelio o se descubre en esa dirección o si no, en qué dirección se va a descubrir. El Evangelio, lo hablábamos antes en una conversación anterior a esta entrevista, el Evangelio es un material que puede ser reinterpretable con el tiempo, que se tiene que introducir en la sociedad de cada momento. No hay contradicción entre las aspiraciones del mundo obrero de la gente y el Evangelio de Jesús. Eso que parece que era una ruptura que había, todo lo contrario. Las aspiraciones que tiene el mundo obrero de vivir, de ser felices, de tener los medios mínimos para todos, y el sentido que ahora se ha perdido, que era un poco el sentido de solidaridad, de grupo, tal, eso coincidía exactamente con el proyecto de Jesús. Por lo tanto, era un descubrimiento para ellos y para nosotros un descubrimiento de que esa realidad se estaba dando en el mundo obrero, esas vivencias del proyecto de Jesús. ¿Y qué puede aportar los curas obreros, o no solo obreros, digamos, los curas que están más metidos dentro del ámbito laboral, del ámbito social, a la Iglesia y a la sociedad de hoy? Yo diría que tenemos que embarcarnos con las fuerzas vivas, militantes vivos de la sociedad. Lo primero que hay que hacer es una humanización de la sociedad. Dios nos ha creado hombres y mujeres de que tenemos que ser humanos. Entonces estamos embarcados en una sociedad más humana, más igualitaria, más solidaria, más fraternal. Y en esto coincidimos en todo. Y eso es el Evangelio. Jesús se hace hombre. Y esta es la aportación fundamental. Jesús quiere que nosotros nos ha creado que seamos humanos. Es lo que quiere, para eso nos ha creado, sí, teniendo esta concepción. Ajá. Lo demás, pues, que se llega a Dios, no se llega, es otro paso. Julio, claro, yo entiendo que la mediación teológica, diríamos, somos humanos con la profundidad que el Evangelio descubre en la humanidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Evangelio? O sabe humanizarse y encarnarse. ¿Qué significa encarnarse? ¿Es que Jesús quiso que todo el mundo fuera judío? ¿O se encarna para decir, me encarno en algún sitio por transformar la realidad? Y porque entiendo que mi reino es transformar la realidad. Entonces la encarnación significa que hoy Jesús dice, o descubrís mi reino en esa sociedad, en esa justicia e injusticia, en esa política tensa, o descubrís ahí y os metáis en la melé, o si no, mi evangelio no está en esa dirección. Entonces tenemos que humanizar, descubriendo la hondura tremenda de Dios que decide compartir la entraña del ser humano y la entraña de la ecología y del mundo. O vamos por ahí, o si no, nuestro mensaje se queda sin destinatario. ¿El reino es de este mundo? ¿El reino es de este mundo? ¿O se puede hacer realidad en este mundo? ¿El reino de qué? De Dios. De Dios. Si es el reino de Dios, que es el amor, que es lo que en el que estaba basada precisamente la doctrina de Jesús, el desarrollo de la gente, la dignidad de la gente, la responsabilidad de la construcción del mundo que corresponde a cada persona, y con lo cual colabora para la construcción de un mundo. El que participe todos en esta construcción, automáticamente, efectivamente, sí que se puede hacer el reino de Jesús Es de este mundo perfectamente. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra obligación es descubrir a ese Dios, a esa semejanza de Dios en las personas. Y en las personas no solo individuales, sino en las personas colectivas. Y ya no es tanto llevar un evangelio desde fuera al mundo obrero o a cualquier ambiente, al barrio, sino es descubrir Dios que está en el barrio en esa semejanza. Y tenemos que encontrarle y buscarle ahí.
Por eso aquí habría como un binomio que no se contrapone, pero a veces en el lenguaje, ¿hablamos de iglesia o hablamos del reino? Desde luego, si tengo que optar, prefiero hablar del reino. El reino de Dios es donde se cuece la justicia, donde se cuece el sentido del ser humano, donde se cuece el sentido de la ecología profunda, ¿no? Y la iglesia, en función de ir a que la gente vaya percibiendo que el Dios en el que creemos a través de Jesús está en esa realidad, y la iglesia es una mediación. En la medida que deje de ser la mediación, la gente inteligentemente dirá, no es por ahí. Perdona, tenemos que dejar de hablar de los reinos. Es el proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. Yo había utilizado la frase de mi reino. No es Esta palabra reino sí, denota una mentalidad, una época que arrastramos, pero que la traducción del Evangelio no es el proyecto. Estaba casi tentado de hablar de la monarquía en la iglesia, pero me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Una última pregunta para cada uno de vosotros y ya concluimos por esta vez. ¿Cómo os sentís, cada uno de vosotros, dentro de la iglesia? Pregunta de nota. Me siento feliz. Te voy a decir por qué. Me siento feliz, creo, en la iglesia, y desde la iglesia y a través de ella, y lo que acabo de decir antes, he descubierto la fe. Yo, eso, honestamente, por supuesto, ¿no? Me siento que Jesús es una pasión de vivir, y ojalá esa pasión se pudiera comunicar más. Me siento feliz. Y luego, siento, naturalmente, que el hogar, la familia, es un vehículo para que la persona, en este caso yo, por eso decía el matrimonio, ¿no?, nos sintamos realmente como comprometidos en un mundo como muy normal, que son los barrios, que son los hogares y tal, ¿no? Y luego me alegro enormemente que una comunidad parroquial en Vallecas, donde siempre he vivido, me diga, nos parece fenomenal que esté con nosotros y que seas un cura que está con nosotros. Entonces, cuando ves que por un lado has optado en aquella profundidad que siempre creíste y te acompañó tanta gente, desde obispo, compañera, y luego la propia comunidad parroquial a la que siempre has querido destinar parte de tu tiempo, diga, quédate con nosotros, para ser feliz, claro. José, ¿cómo te sientes? Yo me siento ciudadano del mundo. Y yo me siento muy contento con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo. Y además, pero ya es además, primero estoy pues en unos grupos cristianos, católicos, que nos reunimos con curas, con laicos, y vivimos la fe, y que estamos dentro de eso que se llama iglesia, y que hay muchas iglesias católicas, hay muchas sensibilidades y distintas. Tal vez nuestros grupos, nuestros como nos han dicho algunos, y nosotros decimos, estamos con un pie y con otro fuera, porque siempre la marginación, la pobreza, están siempre en los márgenes, en el centro es otra cosa. Y entonces, pero yo estoy muy contento, porque al final lo que he recibido es verdad que lo he recibido de la iglesia en todo su conjunto. Pero yo no me siento primero iglesia y después, sino primero ciudadano, y que estoy en una iglesia. Yo creo que hay un fondo de tratar de proyectar todo esto en la realidad. Entonces yo me siento muy unido a todos los que están realizando este proyecto, pero más concretamente a aquellos que realmente están de hecho realizándole entre la gente más sencilla, entre el mundo obrero, entre el mundo juvenil, donde yo he desarrollado toda mi vida. Entonces ahí es donde yo me siento iglesia, pero me siento siempre unido a toda la iglesia, a todos los que realmente tienen como objetivo el proyecto de Jesús y lo comunican. Por ejemplo, los compañeros míos de trabajo tenían una visión de la iglesia y de Dios como el Señor. Sin embargo, cuando le vieron tan próximo, que era el Padre, que era el amigo, que era Jesús de Nazaret, automáticamente ellos eso lo aceptaban. Los que vamos en esta línea de comunicar este estilo, automáticamente yo con esta iglesia me siento realmente unidos a ellos, porque yo estoy de acuerdo. Y también con aquellos que tienen buena voluntad, pero que no han visto con claridad, porque no han vivido estas realidades concretas. Entonces, con un cariño tremendo, yo les acepto también, pero realmente yo entiendo que debe ser de una proximidad a la gente. Pues muchísimas gracias a los tres. Se nos ha acabado el tiempo, pero seguramente tendremos más ocasiones en el futuro de seguir hablando. Mientras tanto, les recomendamos vivamente que compren y que lean, sobre todo que lean, también que lo compren, evidentemente, el libro Curas Obreros, el sacerdocio al lado de los pobres, que han escrito 29 curas obreros y que publica Herder Editorial. Y a ustedes pues les vemos en
nuevas ocasiones en las entrevistas en Religión Digital.